Hola, ¿qué tal? Un saludo. Soy Daniel García, de aquí de Comunidad Cristiana Getsemaní, al sur de España, en Sevilla, y estoy encantado de estar con vosotros en esta ocasión reflexionando sobre esta parte de la palabra. Vamos al texto, libro primero de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-Ezer a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Al levantarse de nuevo de mañana, al siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano de Jehová cayó sobre los de Asdod y los destruyó, hiriéndolos con tumores en Asdod y en todo su territorio. Al ver esto, los de Asdod dijeron: que no se quede entre nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron: trasládese el arca del Dios de Israel a Gat. Y trasladaron allá el arca del Dios de Israel. Pero cuando se la llevaron, la mano de Jehová cayó sobre la ciudad, provocando un gran pánico, y afligió a los hombres de aquella ciudad, y desde el más pequeño hasta el mayor se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas exclamaron: nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Convocaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: enviad el arca de Dios, del Dios de Israel, y regrese a su lugar, para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque la mano de Dios los había castigado duramente. Los que no morían estaban llenos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. En ocasiones, el ser humano tiene la ensoñación de que Dios es un Dios más, o como el resto de los dioses, y lo trata como si fuera un Dios más que puede ser manipulado, que se le puede hablar de tú a tú, o que se le puede controlar. El ser humano tiene la manía de intentar reducir a Dios, ya sea a través de la religión, reduciéndolo a figuras de hombres, de animales o de otros seres hechas de plata, de oro, de madera, o incluso también en ocasiones el ser humano quiere reducirlo a fuerzas cósmicas impersonales. También el ser humano ha querido relativizar su existencia en la creación, o rebajar su poder y su gloria a un libro escrito a papel que se puede romper, o se puede destruir, o se puede quemar. El mayor delirio es cuando el ser humano, queriendo reducir a Dios, directamente afirma que no existe. Los filisteos habían capturado el arca, y parece que tenían la ensoñación de que Dios era como un Dios más, que se podía tratar como un Dios más, o que se podía controlar. Controlas el arca, controlas a Dios. Como si Dios habitara en esa caja de madera y de oro, y podía ser llevado, podía ser controlado, porque estaba, digamos, circunscrito a una caja. Y es cierto que en aquel tiempo el arca, por diversas razones, representaba la presencia de Dios y representaba la conexión entre Dios y el hombre y los sacrificios. Pero obviamente Dios no estaba limitado a una caja. Y los filisteos, habiendo capturado el arca, quizá pensaron que podían controlar al Dios de Israel, cuando posiblemente el hecho de que hubieran podido capturar el arca tenía más que ver con el pecado de Israel y los tratos de Dios con Israel, que con los filisteos en sí mismos. Era una ensoñación, por lo tanto, intentar tratar a Dios como si fuera otro Dios. De hecho, no hay otro Dios fuera de él. Pero curiosamente luego lo llevan a la casa de Dagón, donde tienen a su Dios, entre comillas,
tienen a su Dios y lo meten ahí, o sea, la casa de Dios meto a otro Dios más y ya está, que estén ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto no entendían, el ser humano no entiende al Dios de Israel, ¿no? Es significativo que al día siguiente su Dios Dagón está tumbado en el suelo delante del arca, ¿no? Yo creo que era bastante pedagógico y que eso a cualquiera le hubiera llevado a hacerse algunas preguntas. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que mi Dios ha caído su estatua delante del arca? Pero al día siguiente la imagen es todavía más representativa y más pedagógica. Ellos, el ser humano, habían levantado otra vez a su estatua, a su Dios, a su lugar original, a su lugar de pie, y al día siguiente volvía a estar la estatua en el suelo tumbada, pero ahora con la cabeza cortada y con las manos cortadas, como se suele decir, blanco y en botella, ¿no? Esto era una imagen muy pedagógica de decir, vuestro Dios que tenéis que levantar ustedes, hombres, con las manos, se está postrando delante del arca que representa al Dios de los ejércitos, a Yahvé Dios, al Creador, y que él mismo, sin ayuda de nadie, puede romperle la cabeza a Dagón. Pero aún así el ser humano prefiere no entender, en vez de en ese momento plantearse, oye, ¿qué está pasando aquí? A ver si es que estamos adorando al Dios equivocado, ¿qué está ocurriendo aquí? Ellos prefieren endurecerse, como dice Romanos, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Entonces Dios tiene que tomar una estrategia más dura, más enfática, y es traer enfermedad sobre ellos. ¿Pensamos que esto llevaría al ser humano a arrepentirse? No. Todavía siguen en sus 13 diciendo, bueno, pues entonces nosotros queremos seguir con Dagón, llévate el arca, llévate la presencia de Dios fuera, no queremos saber nada con Dios. Se vuelven a endurecer y el ser humano, incluso ante las evidencias de que Dios es Dios, prefiere seguir diciendo, vale, pues si existe, entonces lejos de mí. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que lo mandan a otra ciudad. Claro, como si mandar a Dios a otra ciudad o ir pasándolo de una ciudad a otra, eso fuera a quitar su señorío y su poder. ¿Qué ocurría? Pues a la ciudad donde lo mandaban, allí venía el juicio de Dios. Hasta el punto que ya los de las ciudades decían, aquí no me lo traigas, por favor. ¡Qué insensatez! No rectificar a tiempo y no aprender, decir, con este Dios, este es el Dios y no podemos tratarlo de tú a tú como tratamos a cualquier otro de nuestros dioses, este es Dios. Qué insensatez no haberse arrepentido y haberlo provocado. Qué insensatez desde el principio haberse llevado el arca, pero no haber aprendido en el proceso que Dios no es como los demás dioses, Dios es Dios. Y qué insensatez del ser humano que sigue endureciéndose y no está dispuesto a soltar sus tradiciones, no está dispuesto a soltar sus dioses, no está dispuesto a soltar cosas a las que se aferra por conocer al verdadero Dios que se da a conocer. ¿Qué es al final lo que ocurre? Pues que lo devuelven. Lo más triste de esto es que en vez de usar todo esto que está ocurriendo para que los filisteos conocieran al Dios de Israel y conocieran a Dios, al final lo que hacen es, aléjalo de mí. Prefiero seguir con Dagón. Dagón que lo has tenido que poner tú de pie. Dagón que lo has construido tú. Dagón que ha demostrado no tener poder. Dagón que 2 veces ha acabado en el suelo delante del arca. Dagón que no ha podido enfermarte, pero tampoco ha podido librarte de las enfermedades que del juicio de Dios. Prefieres a Dagón. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar todo esto? Que el ser humano piensa que conoce a Dios, pero no tiene ni idea de quién es Dios. Piensa que Dios es un Dios más, el Dios, Yahvé Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, el Dios Trino. Piensa que conoce, pero no conoce. Y en su delirio prefiere hacerse cualquier tipo de sustituto, aunque sea a veces irracional, pero que pueda gestionar, que pueda controlar y a cual no se le dé cuentas. El ser humano rechaza la revelación de Dios que Dios se da a conocer y luego sufre las consecuencias y en vez de arrepentirse reacciona alejando a Dios. Es la insensatez humana que lo lleva a hacer lo que es peor para sí mismo. Quiero decirte que reconocer a Dios, conocer a Dios y acercarse a Dios no es de tontos, no es de gente con miras antiguas, no es de gente de otra, es ser inteligente, es ser prudente. No es tanto el hecho de que Dios se ponga de nuestro lado.
es que nosotros nos pongamos del lado de Dios. No es tanto que Él se alinee a nuestra interpretación de quién es Dios o cómo nosotros entendemos a Dios. No, 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 no. El punto no está el que el ser humano haga un Dios a su medida. El punto está el que el ser humano responda a la invitación que el Dios soberano le ha hecho a conocerle a Él, a alinearse con Él. Es el ser humano el que tiene que responder a cómo es Dios. No imaginarse cómo es un Dios y luego pedirle a Dios que entre dentro de la cajita que le ha formado en su imagen de Dios. No, no. Dios se ha dado a conocer especialmente a través de la persona de Jesucristo, que es la última y máxima revelación de Dios, y Él nos da la oportunidad a nosotros de acercarnos a Él a través de Jesucristo, a nosotros de conocerlo como Él realmente es, a nosotros a destituir, a destrozar, a quitar cualquier imagen, ya sea externa o mental, que tenemos de Dios, y a nosotros a conocer a quien Dios realmente es a través de Jesucristo y alinearnos con su voluntad. Gracias, Señor, por haberte dado a conocer al ser humano. Qué insensatez por parte del ser humano querer imaginarte o reducirte o compararte con ensoñaciones humanas. Tú eres Dios, tú estás por encima de todo. Nunca podremos entenderte completamente, pero gracias por haber mandado a Jesucristo para abrirnos un camino hacia ti, para conocerte, y no para que tú te hagas a nosotros, no para que tú te alinees a nuestros pensamientos, sino para que nosotros nos alineemos a ti, a tu carácter y a tu voluntad. Y sabemos que tú eres bueno y es lo mejor que podemos hacer, el mayor regalo que has dado al ser humano, abrirle un camino para conocerte a ti y someterse a ti. Gracias, Señor. Te mando un abrazo muy fuerte, que el Señor te bendiga.